Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Poisonous Love basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. La voz de la doctora aún medio borracha hizo que Napak le diera otro dulce beso antes de oír un sonido de frustración de la mujer que estaba debajo cuando decidió apartarse, pero esa frustración no duró mucho. Ahora, sus labios ardientes dejaban un rastro de besos sobre la suave piel, alcanzando los pechos llenos que sus esbeltas manos ahuecaban, con los ojos llenos de y fascinación. Era como si esa villana acabara de ver algo hermoso por primera vez. ¡Qué hermoso! Incluso más hermoso que el mío, admitió, aunque le gustaba su propio cuerpo, comparado con el de la doctora que estaba debajo, admitió. Los que parecían pequeños no lo eran tanto como pensaba, y mirar más abajo la hizo sonrojarse profundamente. La doctora Prensini era tan atractiva que no quería apartar la mirada. La mano izquierda de Napa, que ahuecaba el pecho, se movió tímidamente mientras bajaba la cara para saborear la punta por primera vez. Aunque frunció el ceño, insegura de qué hacer, sus profundos sentimientos hicieron que sus pensamientos y acciones no fueran muy contradictorios. Quería tocarlos con suavidad, temiendo que los sonidos de la doctora fueran de dolor, pero Napak no sabía que esos sonidos provenían de sentimientos crecientes y pendientes. Las manos de la doctora comenzaban a vagar, deteniéndose en la espalda de Napak todavía completamente vestida. Doctora, ¿qué debo hacer ahora?, preguntó, insegura, pues era la primera vez que estaba cerca de una mujer con una expresión tan dolorida. No hubo respuesta de la doctora Prensini, a quien molestó. La doctora intentó apartar su cara, pero Napak no la dejó. Se acercó más y le dio un beso apasionado, sin importarle si le hacía daño, quien protestó golpeándola, pero la resistencia se desvaneció cuando los dedos de Napak atravesaron lentamente en la parte profunda de la flor de la doctora, llegando hasta el fondo a pesar de la dificultad. ¡Duele! ¡Suéltame! La voz temblorosa hizo que Napak se detuviera. Se inclinó para besar suavemente a la doctora, ahora más tranquila, quien ya no intentó apartarse. Sus dedos se movieron lentamente, guiados por el ritmo de sus corazones, llevándola a la felicidad esperada. Los sonidos roncos preocuparon a Napak, temiendo que la doctora sintiera dolor, pero cuando se detuvo, la doctora se aferró a sus hombros y cuando movió los dedos la presión disminuyó. Sus dedos, entrando y saliendo de la flor, tuvieron que detenerse cuando la tensión le impidió moverse. Napak sonrió al ver el rostro sudoroso de la doctora, besándola lentamente al notar sus ojos cerrados. La evidencia en sus dedos hizo que los ojos de Napak brillaran de felicidad e incredulidad. ¿Quién hubiera pensado que sería la primera dama de la doctora Prensini? Napak Taranizorn fue la primera dama de la doctora Prensini Chotipicharn. La sensación de descubrir algo valioso que nadie más podía dar la llenaba de alegría. Napak sonreía cada vez que miraba a la doctora dormida. Estaba orgullosa, muy orgullosa, y no dejaría que nadie más se quedara con esta mujer. Dejó su teléfono en la mesita junto a la cama después de hacer algo que había planeado. Napak miró el cuerpo en la cama antes de ir al baño, regresando con una toalla pequeña y un barreño con agua. Aunque era su primera vez, sabía qué hacer para limpiarse después de tanta felicidad, porque la encantadora flor de esa mujer era lo importante y debía mantenerse limpia. La suave toalla mojada en agua y escurrida limpió con suavidad el cuerpo de la doctora, quien continuó durmiendo profundamente, murmurando suavemente antes de volver a dormirse, ajena a la sonrisa de Napak. Después de limpiar a la hermosa doctora, Napak se desvistió, colocando su ropa junto a la de la doctora, sonriendo. Se preguntó qué pasaría mañana y cómo reaccionaría la serena doctora al despertar y encontrarlas sin y entrelazadas,
pero por mucho que la doctora Prensini negara o intentara evadir, Napak tenía algo que la hacía incapaz de negarse, incluso si era algo terrible para ella. El dolor en su cuerpo hizo que la doctora recién despertada se moviera lentamente para ponerse cómoda, pero tan pronto como abrió los ojos y recuperó algo de la conciencia, los ojos de la doctora Prensini se abrieron de par en par. Miró el rostro apoyado contra su pecho, duplicando su sorpresa. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? Las imágenes y acciones que volvían lentamente a su mente hicieron que la doctora Prensini suspirara profundamente.